Bien, buenos días, tardes o noches, de acuerdo a cómo vean el video. Vamos a empezar con la práctica de dinámica de líquido perfecto, ¿ok? Vamos a ver 5 problemas que vamos a resolver ahorita en este momento y vamos a quedar 5 de tarea, que son los que le voy a pasar al grupo de WhatsApp. Tenemos los siguientes enunciados, ¿ok? En el primer problema vamos a ver lo siguiente, dice, considere la siguiente tubería por donde circula agua a 20 grados Celsius. El fluido entra a 7 metros sobre segundo y se puede leer en el manómetro una altura H, ¿no? Que indicaría la altura de presión. Encuentre el caudal volumétrico que circula por la tubería, el caudal másico y finalmente las lecturas, la variación de presión. Y fíjense que aquí tenemos unas bridas, ¿no? Aquí, entonces, la fuerza que se va a ejercer sobre la brida que va a agarrar la tubería, ¿no? ¿Qué es lo principal que vamos a tener que aplicar acá en esta parte de? Sería uno, básicamente se puede resumir en conservación de la masa. Dos, conservación de la energía, aunque hablaríamos del teorema de Bernoulli, ¿no? Teorema de Bernoulli. Vamos a ver las lecturas en manómetros, ¿no? Y punto 4, vamos a ver la fuerza, ¿no? Fuerzas en bridas. Entonces, primero, ¿cómo empezaríamos? Pues, ¿no? Conservación de la masa nos va a indicar cuánto es el caudal volumétrico y cuánto sería el caudal másico, ¿no? El caudal volumétrico se podría poner como Q, ¿no? Dividido entre la velocidad, perdón, está bien, perdón, está bien, por el área, ¿no? Por el área. Entonces, la velocidad ya nos la da, es 7 metros, ¿no? Es 7 metros, sería 7 metros, ¿no? Metros sobre segundo. Y el área de la tubería, ¿no? En la entrada, fíjense, dice que entra 7 metros y fíjense que en la entrada tenemos 10 centímetros de tubería, ¿no? De diámetro. Entonces sería pi cuartos por 10 centímetros es 0,1 metros. 0,1 metros, ¿no? Entonces aquí quedaría en metro cuadrado. Entonces el caudal que está circulando por acá, ¿no? Sería 7 metros por pi cuartos por 0,1 al cuadrado, nos daría un caudal de 0,055 metro cúbico segundo, ¿no? Esto sería el caudal que circula por la tubería. ¿Cuál sería el flujo másico? El flujo másico sería la densidad por el caudal. Entonces, la densidad del agua, fíjense que aquí nos da, perdón, nos da el peso específico y acuérdense que el peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces, la densidad sería peso específico sobre gravedad, ¿no ves? Entonces, el peso específico es 9790 dividido entre la gravedad, ¿no? ¿No? Multiplicado por el caudal volumétrico, 0,055. Entonces, el flujo másico nos daría. Aquí las unidades serían kilogramo metro cúbico, ¿no? De densidad, multiplicado por metro cúbico segundo, nos daría en total kilogramo segundo, ¿no? Es unidades. Entonces, el caudal másico sería igual a 54,87 kilogramos segundo, ¿ok? Y con esto encontramos el flujo másico y el caudal volumétrico. Si quisiéramos encontrar, por ejemplo, la velocidad de salida, sencillamente, ¿no? Aplicamos conservación de la energía. ¿Qué nos dice? Perdón, la conservación de la masa. Dice que la sumatoria de todos los caudales volumétricos, ¿no? Es igual a cero. O sea, básicamente que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Entonces, el caudal que entra es 0,055, ¿no? Y el caudal que sale se puede poner como la velocidad de salida por el área de salida. Entonces, la velocidad de salida va a ser 0,055 dividido entre el área de salida. El área de salida sería pi cuartos por el diámetro del tubo de salida, ¿no? Fíjense que aquí el diámetro del tubo de salida es 6 centímetros. Si lo pasamos a metros, sería 0,06 al cuadrado, ¿no ves? Entonces, la velocidad de salida sería 19,44 metros segundo.
¿Ok? Y con eso tendríamos la velocidad de salida y tendríamos el flujo másico y el flujo volumétrico. Bien, inciso B. Nos pide la lectura en el manómetro y el delta de presiones. Aplicamos Bernoulli entre el punto 1, ¿no? Que estaría por aquí, y el punto 2, que estaría, pongámosle que estaría acá. Están a la misma línea de referencia, ¿ok? Primero, está la línea de referencia, están a la misma altura, los dos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula de Bernoulli? ¿Ok? Sería, sería P sub 1 sobre gamma 1 más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G igual a P sub 2 sobre gamma más Z2 más velocidad de salida al cuadrado, ¿no? ¿No? Más las pérdidas, ¿no? Las pérdidas entre el punto 1 y el punto 2, ¿ok? Las pérdidas se van a despreciar, ¿no? Se van a despreciar porque el problema no lo toma en consideración, entonces vamos a suponer que vale 0. Como ambos están en la misma línea de referencia, entonces esto acá se va y esto acá se va, ¿no? Porque Z1 es igual a Z2 si están en la misma línea de referencia, ¿no ves? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría P sub 2 menos P sub 1 sobre gamma, ¿no? Es igual a B sub 1 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, P sub 2 menos P sub 1 será igual a... ¿Cuánto era el peso específico? Les dije que era densidad por gravedad, ¿no ves? Entonces, sería densidad por gravedad multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2G, ¿no? A ver, está bien. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría la velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2 por la densidad. Entonces, P sub 2 menos P sub 1 sería igual a esto acá, ¿no es? Vamos a colocarlo de mejor manera. Sería densidad sobre 2, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, ¿no? En el manómetro, ponemos acá en el manómetro, ¿qué es lo que pasa en el manómetro? Aquí tenemos una presión 1 y aquí tenemos una presión distinta, ¿no ves? Entonces, la presión 1, ¿no? La presión 1, bueno, si empezamos a ir desde este punto sería, en ese punto tenemos la presión 1 y vamos bajando. Vamos bajando y tenemos esta presión de acá. Esta presión de acá sería H por el peso específico del agua. Entonces sería más H por el peso específico del agua. Aquí estas partes de acá, ¿no? Todo esto de acá, desde este punto hasta este punto, se contrarrestan las presiones, ¿no? No hay una ganancia de presión. Pero aquí sí, y esa parte sería, como está subiendo, sería menos H por el peso específico del mercurio, ¿no? Y aquí finalmente tenemos la presión 2, ¿no? Menos P sub 2. Entonces, de acá podemos acomodarlo un poquitito y quedaría P sub P sub 2 menos P sub 1 sería igual a H por peso específico del agua menos peso específico del mercurio. Finalmente, ¿cuánto quedaría, por ejemplo, si igualamos 1 y 2? Podemos igualarlo, ¿no ves? Igualamos 1 y 2. 1 igual a 2. Quedaría densidad sobre 2. No se olviden, esta es la densidad del agua, ¿no ves? Del agua. Vamos a colocarlo aquí. La densidad del agua, pues, ¿no? Porque hicimos Bernoulli en el agua, pues, ¿no ves? Multiplicado por B sub 2, perdón, B sub 1, B sub 1 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado igual a H, ¿no? Por peso específico del agua menos peso específico del mercurio, ¿no? Y finalmente despejamos H. ¿Cuánto sería? Sería la densidad del agua, que la densidad del agua sería el peso específico del agua, ¿no? 9790 dividido entre la gravedad, ¿no es? Multiplicado por la velocidad 1 es 7 y la velocidad 2 es 19, dividido entre este 2 de acá.
T2, por el peso específico del agua menos el peso específico del mercurio. Entonces, de aquí sale que la altura medida por el manómetro va a ser de igual a 1.335 metros. Listo. Finalmente, esto reemplazamos en 1 y nos quedaría P sub 2 menos P sub 1 es igual a la densidad del agua, 9.790, dividido entre 9.81, dividido entre 2, ¿no? Multiplicado por la velocidad 1, 7 al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos quedaría P sub 2 menos P sub 1? Nos saldría una delta de presión de menos 164.122 kPa, ¿no? kPa. Quiere decir que la presión, o sea, hay una caída de presión, ¿no? Hay una caída de presión. Bien, entonces este sería el problema en el punto número 1, ¿no? Perdón, el inciso B nos pide la altura de presión y el delta de presión, ¿no? Bien, inciso C nos pide la fuerza en la brida. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. La sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí era igual la sumatoria de fuerzas, igual la masa por la aceleración, ¿no? Es un ejercicio que, bueno, esta es la ley de Newton, ¿no? La primera ley perdón, la segunda ley de Newton. No, perdón, la tercera ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿no? Esto en términos de hidráulica quedaría como la sumatoria de fuerzas en una cierta dirección es igual a la densidad, ¿no? La densidad por el caudal volumétrico, ¿no? Multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1, ¿no? La densidad por el caudal volumétrico es igual al flujo másico, ¿no ves? Les hemos dicho, flujo másico, multiplicado por V2 menos V1, ¿no? Donde las velocidades, fíjense, son en términos vectoriales. ¿Ok? Entonces, ¿no? Entonces, tendríamos la sumatoria de fuerzas. Fíjense que en esta parte la sumatoria de fuerzas solo son en dirección X, ¿no? Solo son en dirección horizontales. Es igual entonces al flujo másico, V2 al cuadrado, perdón. V2 nomás, vectorialmente, menos V1 vectorialmente. ¿Sí? Entonces empecemos. La sumatoria de las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas habrían? Primero, tendríamos la fuerza que aparece producto de que ingresa el agua, ¿no? O sea, aquí el delta de presiones aparece, ¿no? Aparece el delta de presiones acá. Sería delta de presiones por el área 1, ¿no? Que sería en esta parte acá que aparece. Y acá aparecería la fuerza de la brida, ¿no? Que se va a oponer, ¿no? Acuérdense que la presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Entonces la fuerza también se puede colocar como presión por área, ¿no ves? Que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Esta delta de presiones, ¿no? Va a tener que soportar la brida. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza de la brida en dirección negativa? La fuerza de la brida más el delta de presiones en el área 1, ¿no? En el área, porque la brida está en esta parte acá de la tubería, ¿no ves? Y esto va a ser igual a ¿qué? El flujo másico. Fíjense que la velocidad de salida está en dirección horizontal positiva, entonces va a ser positiva, ¿no? Entonces va a ser multiplicado por U2 menos la velocidad la velocidad de entrada es igual al lado derecho. Fíjense, va para este sentido, entonces igual va a ser positiva. Entonces va a ser U1, ¿no? Igual positiva, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría la fuerza de la brida es igual a delta de presiones por el área 1 eh, más flujo másico U1 menos U2, ¿no? La fuerza de entrada menos la fuerza de salida. Entonces, la fuerza de la brida es igual al delta de presiones, es 164.122. El área 1, pi cuarto por 0.1 al cuadrado. Más el flujo másico, 54.87. 1 que vale 7 menos 19.44, ¿no? Listo. Entonces, todo esto acá sería nuestra fórmula. Entonces, finalmente, la fuerza de la brida saldría
606.2 newtons. Y listo. ¿Ok? De esa manera encontramos entonces la fuerza de la brida. ¿Ok? Sencillamente. Bien. Sigamos entonces, ¿no? Entonces, bueno, esta parte acá queda entonces clara cómo es que, básicamente aquí aplicamos todo lo que vamos a aplicar más adelante, ¿ok? Que sería conservación de la masa, conservación de la energía, teorema de Bernoulli, lecturas en manómetros y fuerzas en bridas, ¿ok? Vamos al siguiente. Quedamos con esta acá. No, primero vamos con esta acá, el último. Vamos con esta acá primero. Vamos a hacer esto. Ok, borremos esto acá y le metemos, ¿ok? ¿Qué dice? El agua fluye a 20 grados Celsius eh, de manera constante a través de una curva de tubería, ¿no? Como en la figura. Fíjense que nos da las condiciones a las que está sometido, nos da la presión de entrada, nos da la presión de salida, nos da los diámetros y fíjense que nos da la velocidad de entrada, ¿no? O sea, vamos a poner aquí. Aquí, entra por acá. Entra por acá. Velocidad 1, ¿no? Aquí tenemos un diámetro 1, y tenemos una presión 1, ¿no? Presión 1. Aquí tenemos lo mismo, tenemos un diámetro 2, tenemos una velocidad 2 y tenemos una presión 2, ¿no ves? Descuidando la curva y el peso del agua, estimar la fuerza total que debe resistir los tornillos de la brida, ¿ok? Fíjense que en este lado de acá, ¿qué es lo que tendríamos que aplicar? ¿Ok? Estimar la fuerza total, ok. En este lado de acá, no nos dice que habría que despreciar lo que sería el peso del fluido, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que poner lo siguiente. El peso del agua es igual a 9.790 kPa. Perdón. Newton metro cúbico. ¿Ok? Y la presión atmosférica es igual a 101.35 kPa. Entonces, bien. Aquí habría, por el lado de la tubería, dos tipos de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual al flujo másico por la velocidad 2 en dirección X menos la velocidad 1 en dirección X, ¿no es? Entonces, la fuerza en dirección X, ¿a qué sería igual? Sería igual al delta de presiones, ¿no es? Sería igual a la fuerza de la tubería, ¿no es? La fuerza de la tubería en X, ¿no? Que estamos yendo por esta parte acá. Vamos a pintar, por favor. Ya. Entonces, está bien. Entonces, en esta parte de acá, ¿no ves? Sería la fuerza de la parte en X, ¿no ves? Que se opondría acá, ¿no? Sería acá la fuerza en X, ¿no? El de la brida, ¿no? Menos, sería menos en esta parte acá. Más. Aquí se tendría que considerar la presión atmosférica, no la estamos considerando. Entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual a la presión 1 con la que entra menos la presión atmosférica, ¿no? Entra con esa fuerza, ¿no ves? Aquí está entrando con esa fuerza, entonces sería la fuerza 1, donde la fuerza 1, fíjense que sería ¿qué? Sería igual a la presión 1 menos la presión atmosférica por el área 1, ¿no es? Por el área 1. Y aquí tendríamos la fuerza 2, ¿no es? La fuerza de salida, la fuerza de salida. La fuerza de salida. Aquí tendríamos más la presión 2 menos la presión atmosférica por el área 2, ¿no? Por el área 2. Por el área 2, ¿no? Entonces aquí sería, y esto es igual a el flujo másico por la velocidad de entrada en dirección X, no es positiva, entonces va a ser velocidad 2 en dirección X positiva. En cambio, la velocidad de salida, ¿no? De la velocidad 2 es negativa, entonces va a ser, perdón, va a ser, perdón.
La velocidad 1 es positiva, la velocidad 2 es negativa, entonces va a ser menos la velocidad 2 en dirección X, ¿no? Negativa porque está yendo en dirección X, contraria a negativa, menos la velocidad 1, ¿no? Esta sí es positiva, ¿no? Esta es positiva, ¿no? Esta acá, fíjense que está en dirección negativa, entonces por eso va a ser negativa. Y esta acá va en dirección positiva, por eso, por eso es positiva y, bueno, el menos aquí constante, ¿no ves? De acuerdo a la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría la fuerza en X es igual al flujo másico, ¿no? Por la velocidad 2 más la velocidad 1, ¿no? Más la presión 1 menos la presión atmosférica, más la presión 2 menos la presión atmosférica por el área 2, ¿no? Listo. Bien, entonces fíjense que sabemos cuánto vale la velocidad 1, pero no sabemos cuánto vale la velocidad 2. Para encontrar cuánto vale la velocidad 2, sencillamente hacemos conservación de la masa. El caudal que entra es igual al caudal que sale. Entonces el caudal que entra es velocidad de entrada por el área de entrada. Es igual a la velocidad de salida por el área de salida. Entonces la velocidad de entrada es 2.2. El área de entrada, pi cuarto por el diámetro 1, que vale 0.25 al cuadrado. La velocidad de salida no sabemos cuánto vale. El área de salida, pi cuarto por el diámetro de salida, 8. 0.8 al cuadrado, ¿no? Pasando la metro. Entonces, la velocidad de salida, ¿cuánto saldría? Se va esto y se va esto acá. Y nos saldría 21.484, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? El flujo másico. El flujo másico, ¿no? El flujo másico, ¿no? El flujo másico es igual a la densidad por el caudal volumétrico. La densidad, ¿a qué es igual? Es igual a peso específico dividido entre gravedad. Y el caudal volumétrico, ¿no? Bueno, puede ser velocidad 1 por el área 1, ¿no? Entonces el flujo másico va a ser igual al peso específico, nos sale 9.790, ¿no? Les dije que era dividido entre 9.81 multiplicado por velocidad 1, 2.2. El área 1, pi cuarto por 0.25 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría? A ver, a ver, calculadora. 9.790 por 2.2 por 3.16 dividido entre 9.81 dividido entre 4 dividido entre 4. Ok, a ver. 90 por 2.2 por 3.16. Ok, está bien. Dividido entre 9.81 dividido entre 4 dividido entre 4 dividido entre 4. 108, ahora sí. Entonces el flujo másico nos sale 108. 107.78, mejor dicho. Kilogramos segundo. Listo. Entonces, la fuerza en X, ¿cómo nos saldría? Flujo másico 107.78. Velocidad 2 es igual a 21.484 más velocidad 1, 2.2 más la presión 1, 350 menos la presión atmosférica 101.35. Como está en kPa, se multiplica por 10 a la 3, ¿no es? Multiplicado por el área, pi cuarto por 0.25 al cuadrado, más la presión 2,
que sería 120 menos 101 punto 101.30 y 300, bueno, perdón, 35, ¿no? 145 por 10 a la 3, porque está en KPA, ¿no ves? Por pi cuartos por 0.08 al cuadrado, ¿no? Y bueno, finalmente la fuerza X nos va a salir 1490 y, bueno, perdón, 14.926 aproximadamente, newton, ¿no? Aproximadamente le va a salir esto acá. Bien, entonces, bien chicos, entonces esa sería la manera como calcularíamos, ¿no? La fuerza en esa dirección de ahí, pues, ¿no? En esta parte de acá. ¿Ok? Vamos a ver un último ejemplo de cómo se calcularía la fuerza, ¿ok? La fuerza sobre una cierta superficie. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo más. Hicimos el 10, vamos a hacer el número 3. Bien, ¿qué nos dice? Uno de los métodos más avanzados para el corte de placas utiliza un chorro de agua con una alta velocidad que llega un polvo granate abrasivo, ¿no? Abrasivo. El chorro sale, ¿no? Velocidad de entrada con una velocidad, ¿no? Perdón, sale por una boquilla de aproximadamente 0.25 milímetros, por lo que veo acá, de diámetro. Y sigue el camino mostrado alrededor de la placa, ¿no? O sea, esta sería esta parte de acá, ¿no ves? A medida que la placa se mueve lentamente hacia la derecha, el chorro hace una curva, hace esta curva que ven aquí. La mezcla de agua y abrasivo se usa a una velocidad demasiado baja. Fíjense que nos da el caudal volumétrico. Esta acá es el caudal volumétrico. Y tiene una densidad de 1089, ¿no? El agua sale del fondo de la placa con una velocidad que es el 60% de la velocidad de impacto de la boquilla. Y nos pide calcular la fuerza requerida para sostener la placa contra el chorro. Ok, ¿cómo es lo que haríamos esto acá entonces? Bien, ¿cómo sería entonces esta parte de acá? Primero ya nos da el caudal, ¿no ves? Nos da el caudal y nos da la aproximadamente nos da las velocidades y la densidad, ¿no? Entonces anotamos acá. La densidad 1089.26 kilogramos metro cúbico. Y el caudal es igual a 0.080 perdón, 0.010. No, saben que vamos a borrar esta parte de acá porque no me da el espacio. Ya. El caudal, ¿cómo sería? El caudal sería igual a, ahora sí, mejor acá, 0.00189 metro cúbico minuto. ¿Ok? Eh, ¿cuánto vale un minuto? Son 60, perdón, un minuto son 60 segundos. ¿Ok? Esperen un ratito, voy a traer. Ya, 0.00189 dividido entre 60 nos sale 3 por 15, perdón, 3.15. 3.15 por 10 a la menos 5
metro cúbico segundo. Perfecto. ¿Qué más nos da entonces? Nos da las velocidades, ¿no? El caudal de entrada es igual a la velocidad de entrada por el área de entrada, ¿no ves? Entonces, la velocidad de entrada va a ser el caudal dividido entre el área de entrada. ¿Cuánto es el caudal? 3.15 por 10 a la menos 5. Dividido, ¿cuánto es el área? El área de entrada, pi cuartos, por el diámetro de la boquilla, 2.59. Por 10 a la menos 4. Al cuadrado, ¿no es? Al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos saldría? Saldría 3.15 por 10 a la menos 5. eh, pi cuartos por 2.54 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado. 621, ¿no? 621.66 metros segundo. Entonces, la velocidad de salida, ¿cómo sería? El caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿no ves? Entonces, la velocidad de salida dividido entre el área de salida es igual a la velocidad de entrada dividido entre el área de entrada, ¿no ves? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? La velocidad de salida, el área de salida sería pi cuartos por el diámetro de salida, y esto acá sería igual a, eh, perdón. Aquí ya nos da, pues, ya nos da el dato, pues, ¿no ves? Ya nos da. Fíjense que nos dice la velocidad 2, la velocidad de salida, ¿no? El agua sale de la placa con una velocidad que es el 60%. Entonces, la velocidad de salida es la velocidad de entrada por el 60%. ¿No ves? 372. 373 aproximadamente. Listo. Entonces, ya sabemos cuánto vale las velocidades, cuánto vale el caudal. Nos falta encontrar cuánto es el flujo máximo. Densidad por caudal. 3.15 por 10 a la menos 5 por la densidad, ¿no? 1089.26. 3.15 por 10 a la menos 5 multiplicado por 1089.26. 0.034 kilogramos segundo. Perfecto. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría esto? Quedaría sumatoria de fuerzas en X es igual a, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Es igual a el flujo másico por velocidad de salida menos velocidad de entrada. Fíjense cómo quedaría esta parte de acá. Tenemos la velocidad de entrada, ¿no? Va en esta dirección. Y aquí tiene un ángulo de 60 grados, ¿no ves? Si aquí, ¿no? ¿Por qué es 60 grados? Porque aquí es 30, ¿no ves? Aquí es 30. Y la velocidad de salida, ¿no? Aquí tiene 45, ¿no ves? Y aquí tendría la fuerza, ¿no? En una dirección. Entonces, la única parte que nos interesaría sería la velocidad en dirección X, ¿no ves? ¿No ves? En dirección X. Entonces sería en dirección X, ¿no? En X. Solo nos importaría la velocidad en dirección X, ¿no? ¿Por qué? Porque en dirección Y no hay fuerzas, ¿no ves? No hay fuerzas. Entonces, sería la fuerza que es positiva, sería igual al flujo másico por la velocidad de salida, fíjense que es negativa, ¿no? Va en sentido contrario a la X. Entonces, sería menos la velocidad 2 por el coseno de 60, ¿no? 60. Menos. Perdón, me estoy chipando aquí. Esta acá es la velocidad de entrada y esta acá es la velocidad de salida. Esta es velocidad 1 y esta es velocidad 2. Entonces aquí al revés. La velocidad 2, entonces, ¿cómo sería? Sería el coseno de 45, ¿no? La velocidad 2, fíjense que es positiva, no es positiva, es positiva. Positiva porque está en sentido positivo, ¿no ves? Por el coseno de 45. ¿Ok?
menos la velocidad 1. Fíjense que la velocidad 1 va en sentido negativo. Entonces sería menos la velocidad 1 por el coseno de 60. Ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría? La fuerza es igual al flujo másico por la velocidad 2 por el coseno de 45 más la velocidad 1 por el coseno de 60. Listo. Y de esa manera encontramos cuánto saldría, ¿no? ¿Cuánto nos saldría? A ver, el flujo másico es 0.0341 por la velocidad 2 nos sale, o sea, la velocidad de salida, 373, ¿no? Por coseno de 45 más velocidad 1, que es 621.66, por coseno de 60. 19. 19.6 bueno, Newton, perdón, Newton. Listo. Listo, ¿no? Y con eso encontramos entonces cuánto sería el valor de las fuerzas en Newton, ¿no? Y cuánto sería el valor del problema, ¿no? Lo que nos está pidiendo, ¿ok? De esta manera ya sabemos cómo es que hacemos ejercicios que tengan que ver con fuerzas en bridas o fuerzas en tornillos o, por ejemplo, en este caso, un corte, ¿no? Siguiendo, vamos a hacer, ya hicimos el número 1, hicimos el número 3, vamos a hacer el número 7 y 8, ¿ok? Vamos a hacer el número 7 y 8. Son ejercicios cortitos, ¿ok? Bueno, el 7 es cortito, el 8 es un poquito largo. Vamos a hacer entonces el número 7. ¿Qué nos dice entonces? Número 7. Dice, número 7, aquí está, número 7. Dice, se descarga agua a 20 grados Celsius a 57 metros cúbicos segundo. ¿Cuánto es la potencia de la bomba? La potencia de una bomba es peso específico por caudal por altura bombeada dividido entre rendimiento de la bomba. El rendimiento de la bomba, ¿no? Si el rendimiento es 100%, ¿no? Entonces va a ser peso específico del fluido por el caudal bombeado por la altura, ¿no? Por la altura de presión. Entonces, todo esto acá es conocido, ¿no? Esto acá es conocido, todo acá también es conocido. Solo nos falta encontrar cuánto vale H. ¿Cuánto es H? Entonces, para encontrar cuánto vale H, tenemos que aplicar Bernoulli. Aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y el punto 2. Aquí punto 1 y aquí punto 2. Entonces, perdón, me chipé acá, deja ahí, pues no. Aquí, punto 1 y punto 2, ¿no? Fíjense que aquí hay una lectura de presión, aquí también hay una lectura de presión, quizá aquí hay unos manómetros, entonces se va a leer una presión determinada ahí. Y sería presión 1 sobre gamma más Z1 más velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2G igual a presión 2 más Z2 más la presión 2 dividido entre, velocidad 2 al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2G. ¿No? Que esta acá es la fórmula de Bernoulli, ¿no ves? Más las pérdidas menos la altura de la bomba, ¿no? Entonces las pérdidas se va, vale 0. Las zetas también se va porque están a la misma distancia, pues, ¿no? A la misma distancia. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿No? Y bueno, la presión cambiaría, ¿no? ¿Por qué? Porque las presiones están, de acuerdo aquí al manómetro, van variando. Entonces, la altura de la bomba, ¿cómo sería? Sería la presión 2 menos la presión 1 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2G. Tenemos que encontrar entonces las velocidades. ¿Cómo sería? Ya sabemos, ¿no? Es básicamente conservación de la masa, ¿no ves? El caudal de entrada es igual a la velocidad de entrada sobre el área de entrada. Y el caudal de salida es igual a la velocidad de salida dividido entre el área de salida. Suponiendo que el rendimiento volumétrico es 100% y además no hay pérdidas, entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿no ves? El caudal aquí
nos sale 57 metros cúbicos hora. Lo dividimos entre 3.6. ¿Cuánto nos queda? 57. Perdón, dividido entre 3.600. Perdón, me equivoqué. ¿No? Dividido entre 3.600, ¿no? Porque una hora son 3.600 segundos, ¿no ves? Sale 0.01583 metro cúbico segundo. Entonces, aquí la velocidad de entrada sería el caudal 0.01583 dividido entre el área pi cuartos multiplicado por el diámetro de entrada, ¿no? 3 centímetros, 0.03 metros al cuadrado. 22.4. Y la velocidad de salida es lo mismo, ¿no ves? Sería 0.01583 dividido entre pi cuartos por 0.09, ¿no? El que sería el diámetro de salida. 2.5. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? La altura de la bomba sería igual. Presión 2 es 120. 120 menos 400, ¿no? Como está en kPa, el peso específico vamos a ponerlo en kilonewtons. 9.81, 9.79. 9.79 kilonewtons metro cúbico. Entonces, ¿aquí cuánto sería? Sería 9.79 más velocidad 2, 2.5 al cuadrado, menos 22.4 al cuadrado, dividido entre, perdón, fíjense que lo hemos visto al revés, pues no, lo hemos visto al revés, pues no puede ser negativa la altura, bueno, me equivoqué acá. Aquí entra, por aquí sale. No puede haber subida, no puede haber caída de presión, no tiene que subir, pero. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Aquí, en realidad, esta sería la velocidad de salida, ¿no? Vamos a dejarlo así. Está bien así. ¿No? Aquí sería la velocidad de entrada, sería en realidad 2.5, pues, ¿no? 2.5. Y aquí sería 0.09, ¿no? 0.09. Y aquí sería 22, ¿no? ¿Cuándo sería 22, no? 22.4, la velocidad de salida, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, de aquí el punto 1 al punto 2. Entonces, ¿cómo sería acá? La presión 2 sería 400. Ahora sí, 400 menos 120 dividido entre el peso específico 9.79 más la velocidad 2, 22.4 al cuadrado, menos la velocidad 1, 2.5 al cuadrado, dividido entre 2 por 9.81. Listo. ¿Cuánto sería entonces? A ver, sería más 22.4 al cuadrado, menos 25 al cuadrado. 53.9 metros. Entonces, la potencia de la bomba va a ser la altura de la bomba 53.9 por el caudal 0.01583 por el peso específico 9.790 newton metro cúbico, pues no ves, dividido entre rendimiento que vale 1, ¿no? O sea, 100%. Entonces sería 53.9 por 0.01583 por 9.790. Sale 8.353, o sea, 8.353 kN. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra presión bueno, nuestra potencia de la bomba, ¿no? Bien. Vamos a hacer entonces ahora el último, ¿no? Que sencillamente ya es aplicar aquí lo que ya sabemos, que sería conservación de la energía
y aplicaríamos lectura en el manómetro, ¿no? Lectura en el manómetro. Entonces, apliquemos entonces, ¿no? Vamos a aplicar Bernoulli de este punto a este punto. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice P sub 1 entre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2G es igual a la presión 2 dividido entre gamma más Z2 más velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2G más las pérdidas entre 1 y 2 menos la altura de la bomba, ¿no? Las pérdidas 0, ¿no? Se va. Entonces, la altura de la bomba, ¿no? La altura de la bomba, ¿dónde está? La altura de la bomba nos los da, pues, ¿no? Aquí, bueno, aquí nos da la potencia, ¿no? Nos da la potencia. Entonces, primero hay que encontrar cuánto sería la altura de la bomba. La potencia, ¿no? La potencia es igual a el caudal por la altura por el peso específico, ¿no? Entonces, la altura de la bomba va a ser la potencia que vale 8 HP. 8 HP multiplicado por una constante que vale 550, ¿no? Para trasladarlo a las unidades internacionales de medida, dividido entre el caudal, ¿no? El caudal, ¿cuánto vale? 2.3, multiplicado por el peso específico. El peso específico del agua va a ser igual a, ¿dónde está? Perdón, aquí nos da las pérdidas, ¿no? El peso específico del agua va a ser igual a 50.2 libra fuerza Ft cúbico. Entonces aquí va a ser 50.2. Entonces la altura de la bomba va a ser igual a 38.1. 38.1. Entonces aquí, ¿cómo sería? Entonces aquí sería, aquí no, aquí nos da, ¿no? Aquí tenemos pérdidas acá, perdón, tenemos pérdidas. Hay pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Sería, aquí lo que vamos a despejar va a ser la presión, vamos a despejar. Aquí sería P sub 2 menos P sub 1 sobre gamma es igual a ¿qué? Z1 menos Z2 más velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2G menos las pérdidas más, más la altura de la bomba, ¿ok? Más la altura de la bomba. Entonces, ¿cómo quedaría? Z1 vamos a decir que vale 0, ¿no? Porque estamos en la línea de referencia, ¿ok? Está acá la línea de referencia, se va a hacer 0. Entonces la línea de referencia va a 0, no 0. Entonces sería P sub 2 menos P sub 1 sobre gamma es igual a, sería menos Z2 sería menos 5, más la velocidad 1 y la velocidad 2 tenemos que encontrarla. Como estamos al mismo caudal, ¿no? El caudal de entrada es igual al caudal de salida. Entonces, el caudal de entrada es igual a la velocidad de entrada por el área de entrada. Entonces, la velocidad de entrada, o sea, velocidad 1 es igual a 2.3 Ft cúbico segundo dividido entre el área de entrada. Pi cuarto por, nos da en pulgadas, entonces para pasarlo a pie cúbico tenemos que dividirlo entre 12 a Ft, ¿no? Listo. Entonces la velocidad 1 sería 46.9. El caudal de salida es igual a la velocidad de salida sobre el área de salida. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a 2.3 dividido entre el área de salida. Tenemos el área de salida 6 pulgadas. 6 dividido entre 12 para pasarlo a pie y nos quedaría 11.7. Listo. Entonces aquí sería más 46.9 menos 11.7 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado dividido entre 2 por 32.2, ¿no? La gravedad. Menos las pérdidas, que sería 8, menos 8, más la altura de la bomba, que vale 38.1.
FT, pues, ¿no? Pies, FT. Estamos trabajando en pies, pues, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? 38.1 menos 8 menos 5 más 46.9 al cuadrado menos 11.7 al cuadrado dividido entre 2 por 32.2. ¿Cuánto sería entonces? Eh, sería entonces, sería P sub 2 menos P sub 1 es igual al peso específico, ¿cuánto vale? Del agua, 50.2 libra fuerza pulgada cúbica, multiplicado por 57, no, todo esto acá no sale esto acá, 57.13 FT. Entonces aquí sería P sub 2 menos P sub 1 es igual a 2.868. 2.868 libra fuerza pulgada cuadrada, ¿no? Listo. Entonces, en el manómetro tenemos la presión 1, que sería la presión en este punto de acá, más esta altura de presión de acá, más H por el peso específico del mercurio. Esta parte acá se contrarresta, pues, ¿no? Ya saben, pues, ya avanzamos manómetros. Esta parte acá se contrarresta, ¿no? Y esta parte de acá es la parte del agua, ¿no? Está subiendo, sería menos la altura del peso específico del agua multiplicado por la altura, ¿no? Bueno, en realidad sería todo esto acá, pues, ¿no? Entonces, perdón, sería claro, toda esta parte acá, pero acuérdense que esta parte de acá se contrarresta, pues, ¿no? Esta parte de acá se contrarresta por esta parte acá, pues, ¿no? Entonces solo quedaría esta parte acá. Entonces sería menos el peso específico por H, ¿no? Menos la presión 2. Sería esta presión de acá. Entonces, sería P sub 2 menos P sub 1 es igual a H por peso específico del mercurio menos peso específico del agua. Entonces, H es igual a P sub 2 menos P sub 1 es 2.868. Dividido entre el peso específico del mercurio, eh, sería igual a 101, perdón, 1.56 slug, 1.56 slug, ¿no? Perdón, no, perdón. Sale 846, ahora sí, perdón. 846, ¿no? El peso específico del mercurio y el del agua, 50.2. Listo, ahora sí. Sale 3, ¿no? Entonces aquí tenemos que la altura es 3.6 FT. Y listo, ¿no? Esta acá sería nuestra respuesta, ¿no? Esa ahí sería nuestra respuesta, ¿ok? No se olviden el peso específico del mercurio, 846 libra fuerza pulgada cúbica, ¿no? Bien, chicos, con eso acabaríamos entonces el día de hoy, ¿no? Con este ejercicio acá. Hicimos 5, entonces quedarían pendientes otros 5 que va a quedar de tarea, ¿no? Para que ustedes lo hagan en sus casas, ¿ok?